Somos mujeres cotidianas. Pero muy buenas tardes, estamos en Mujeres Cotidianas. Bueno, y empezamos el programa de hoy. Y justamente Mariela nos va a traer un poco, una parte de, vamos a rescatar, vamos a pensar sobre la política y la participación de las mujeres, principalmente en la política argentina. Bueno, después de las elecciones primarias que se realizaron el domingo y que bueno, que el oficialismo sacó más del 50% y quedó demostrado el poder del kirchnerismo ante una oposición fragmentada, porque ni siquiera si sumábamos todos los resultados de la oposición daban el 50%. A raíz de eso traemos, con la perspectiva de género, o las perspectivas sobre las mujeres, la participación de las mujeres en la política y el logro, entre otros, a nivel político, del voto femenino. Se suele pensar que el voto femenino viene de la mano del peronismo, que si bien se fue concretado y fue sancionado durante el peronismo en el 46, de la mano de Eva Perón, tiene una historia atrás muy luchadora de mujeres que se pusieron al frente de este derecho, de la participación, primero de la participación por votar, ¿no? Pues también la lucha para poder ocupar cargos políticos. Porque la situación era que quienes votaban y quienes participaban eran los hombres. O sea, la mujer en ese momento, ¿qué papel cumplía? Ninguno. Ninguno, solamente estar en la casa. Y en la historia también, si queremos irnos mucho atrás, en la plena Revolución de Mayo, las mujeres no tenían ninguna clase de participación, junto a los campesinos, los negros y los esclavos, y los criollos no tenían participación tampoco en la Revolución de Mayo, así que mucha revolución igualitaria y de justicia tampoco hubo en la historia argentina. Pero reivindicando a mujeres que, trazando la historia y la lucha por el voto femenino, pues, tenemos que nombrar a una principalmente, que fue Alicia Moró de Justo, una socialista que murió no hace mucho, porque vivió a los 101 años luchando por los derechos de las mujeres, quien a través de la militancia socialista en el país, mucha ideología política, fue una de las primeras mujeres que empezó a reunirse con otras mujeres, a organizar mujeres, a hablarles de política y luchar por este logro que es el voto femenino. Todas las decisiones a nivel político, social, cultural las tomaban los hombres, inclusive Alicia Moró fue una de las primeras mujeres en estudiar, una de las primeras doctoras, y luchó para que las mujeres pudieran ingresar a la universidad. De ahí, bueno, fue su formación política hasta lograr en muchos años partidos socialistas, partidos feministas, y uno que ella fundó en 1920, que fue, digamos, el núcleo donde partió la idea del sufragio femenino, fue en la Unión Feminista Nacional, donde ella con otras mujeres como la doctora Elvira Rawson de Delfiani empezaron a clamar activamente el reconocimiento del derecho a votar de las mujeres. Y fíjate que en esa época las mujeres luchaban por este derecho, las llamaban las damas rojas. Bueno, Alicia siguió luchando, siguió organizando mujeres políticamente, no solamente por el derecho al voto, sino para que estudiaran, para que tuvieran actividad política. Ella tuvo cargos políticos dentro del socialismo, dentro de la política y la militancia. Aún las mujeres tenemos que luchar por nuestros derechos y nuestra participación política. Ya en el año 1947 el peronismo sanciona la ley del voto femenino, que es la 13.010, de la mano del gobierno peronista y de la mano de Eva Duarte de Perón. Alicia Moró de Justo, ¿no?, que se había proclamado antiperonista, ella reconoce y dice que bueno, aunque venga del peronismo, que se haya logrado esto, que se haya logrado el sufragio. Pero yo quería rescatar del logro en el 46 del voto femenino en una provincia de la Argentina que uno ni siquiera se la puede llegar a imaginar, en la provincia de San Juan, mucho antes se había logrado la sanción de la ley del voto. Ay, que Mariela nos trae sorpresas, nos trae sorpresas, innovaciones de la historia. ¿Viste? Uno la creía, no le alcanza con redescubrir la historia, y que nos dimos cuenta que en la escuela nos habían enseñado que los hombres eran los que hacían la historia, y empezamos las mujeres a descubrir que las mujeres éramos parte de la historia, sino que encima Mariela nos rompe también esa estructura de las mujeres que creíamos que eran parte de esa historia. Resulta que hay otras. Bueno, no, sí, es muy importante esto, porque se piensa que el voto femenino, después de la lucha de Alicia Moró de Justo y después de la sanción definitiva con Eva Perón, antes no hubo nada, ¿no? Sí, en San Juan, provincia de San Juan, en el año 1928, el gobierno de Cantoni otorga el voto a las sanjuaninas
mucho antes del 46, donde empadrona a más del 90% de las mujeres y van a votar el 97%. ¿De qué año estamos hablando? Del año 1928. ¿Sí? Mirá vos, además, principio del siglo XX, que no es inimaginable. Además, una mujer, Emilia Collado, fue elegida intendenta de Calingasta y otra, Emma Acosta, diputada. Pensar que en San Juan está tan diferente la situación ahora, ¿eh? Muy poca revolución. No, y pensemos que San Juan es una de las provincias más conservadoras, retrógradas completamente. Bueno, eso se los quería. Pues obviamente esto desaparece con los golpes militares, obviamente del 30, y después con la dictadura desaparece de la historia, desaparece de todos lados. Bueno, continuamos con Mujeres Cotidianas y seguíamos con este eje del tema de la participación de las mujeres en la política. Nos resaltaba Mariela el tema del voto femenino. Del voto femenino. Trajo después del sufragio de las mujeres, de la que las mujeres pudiéramos participar, elegir, bueno, y se pensaba ¿no? en la participación concreta de las mujeres de tener un cargo político como diputada, senadora o presidenta de la nación. No así primera dama, como discutíamos hablábamos fuera del micrófono, ¿no? Y en 1991, que no es hace mucho, se sanciona la ley número 24.012 que dispone que las listas de los partidos políticos deben incluir un 30% de mujeres para ser elegidas, ¿no? Es decir, estamos hablando de la ley de cupo, como se dice formalmente. Esto que viene a demostrar que tenemos un tope, ¿no? Tenemos un tope de participación que no es igual. O sea, tenemos un 30 a un 70% de participación a ocupar un cargo político. Lo que volvemos otra vez a tener que ponernos a luchar para que el cupo en las listas sea igualitario, ¿no? 50 y 50, porque pensemos que la política y los proyectos, tanto de legisladores y diputados, están pensados o están manejados por un 70% de hombres, ¿no? Entonces nosotros, al quedarnos un 30, la realidad y el ojo, la perspectiva no es la misma. En cambio, si hubiera un 50 y 50, sería más igualitario, más se discutiría más y se pondrían en el reflejo cuáles son los derechos y las experiencias que tenemos las mujeres para poder presentar un proyecto que esté más acorde a nuestras necesidades. El punto de vista femenino. ¿Qué creemos que pasó, ¿no? Desde que salió la ley y decimos, bueno, nos abre un panorama de participación de las mujeres, sin embargo, no tomamos esos espacios, hoy ni siquiera el 30 estamos ocupando, no hay participación o no tomamos esos espacios, más allá de que tenemos una presidenta mujer, que no es un dato menor, pero que no es suficiente, y decimos, ¿qué pasó en el medio? Claro, es como si la participación política siguiera monopolizada por la masculinidad, ¿no? Por los varones. Exacto, y te ponen un tope, ese es el tema. Hasta el 30% pueden participar. Igual desde el 2006 hasta acá se han presentado 2 proyectos de diputadas nacionales, 2 mujeres, Nora César y la diputada provincial Laura Berardo, presentaron 2 proyectos justamente para que los cargos electivos sean 50% de varones y 50% de mujeres, ¿no? Y decimos esto, ¿no? Que es una manera de reforzar la política y si queremos construir un país que garantice las libertades y nuestros derechos con justicia social e inclusión, debemos tener la misma participación en los cargos electivos iguales que los varones. Y nos encontramos con una crisis del 2001, que creo que nos vamos a acordar todos y todas de aquella situación. Me acuerdo ver, imágenes cotidianas, ¿no? Ver en la televisión niños y niñas comiendo de la basura, o sea, el extremo de la pobreza. Surge el nuevo pobre, ¿no? O la nueva pobre, que era la persona que queda totalmente, no era pobre, que tenía un plato de arroz, sino que la o el indigente, o sea, persona que queda por fuera del sistema, directamente. Sí, los nuevos fueron la clase media que bajó de nivel, o sea que ya no tenía acceso a ciertos bienes que llevaban a que sea la clase media. Y surge también un actor importante que es el desocupado y la desocupada, ¿no? Que es la que empieza a organizarse. Exactamente. ¿Qué surge? Mirá vos, esto qué interesante, Mariela, lo que plantea. Es decir, de esa crisis, imagínate que niños y niñas se mueren de hambre. Si estamos hablando que históricamente hay una construcción de desigualdad entre hombres y mujeres y el contexto económico encima nos lleva a las mujeres, nos encontramos mujeres y pobreza, porque acá no dejemos de perder la perspectiva de género, o sea, la visión de cómo vivimos las mujeres esa crisis. Y mirá qué interesante que de esa crisis, la del 2001, los hombres que los despiden de sus trabajos, pues se empieza a privatizar todo. Surge entonces el hombre
ante la situación, desesperado, desocupado, deprimido, ¿no? Ese fue más o menos el panorama. ¿Qué hacen las mujeres? Ante la situación de que sus hijos y sus hijas se estaban muriendo de hambre, las mujeres salieron a la calle a organizarse para poder darle de comer a sus niños y niñas. Para poner pechera. Exactamente, le ponen el cuerpo y se empiezan a organizar en los barrios, empiezan a, si se acuerdan, el tema de los merenderos, el tema de los comedores, el tema del trueque. Las ollas populares. De las ollas populares, cuando el 90% de quienes salían a ponerle el cuerpo a eso eran mujeres. Sí. ¿Sí? Decís, qué interesante cómo las mujeres empiezan a salir de lo privado a lo público y a ellas mismas, ¿no? Descubrirse, no como mujeres dentro de su casa, sino justamente participando, que podían ser parte de las decisiones y de las soluciones del barrio, de lo que les estaba pasando a la vecina, al vecino, que a sus hijos e hijas no eran los únicos que se estaban muriendo de hambre, sino que también le pasaba a los hijos e hijas de al lado, a su vecinito, a su vecinita, y cómo empezar a trabajar en forma colectiva, ¿no? Para poder solucionar eso. Y cómo a partir de eso la mujer se descubre, ¿no? No solamente se descubre la mujer desde la participación, sino también empieza a resaltar la mujer dándose cuenta del nivel de opresión que tenía. Sí, y pensando en lo que habíamos arrancado, ¿no? Con las cuestiones más partidarias o políticas, ¿no? Cómo la mujer en este caso se empieza a redescubrir como una militante social, como una luchadora, en una situación espontánea. Digo, este auge que tiene la mujer de salir a la calle y luchar porque justamente su familia, afrontar la crisis, no deviene de una lucha formal hecha por la política, por la militancia, sino viene de una situación de crisis actual, espontánea, ¿no? Y no pensada desde los grupos feministas, si se quiere, ¿no? Mira, justamente Paulita dice, coincide en esto que decíamos, que de esos movimientos de desocupados y desocupadas, de la privatización y de que surge el neoliberalismo, las mujeres toman fuertemente, o sea, el protagonismo de esos movimientos. Entonces dice Paula, salen de la casa para ocuparse de los comedores, de los piquetes de los ocupados y desocupadas. Porque acuérdense que ese movimiento surge, bueno, fue el famoso, surge el piquete, o sea, ante la desesperación de la gente y los niveles de pobreza, no encontraron otra medida que era hacer un piquete, o sea, empezar a hacer piquetes, cortar calles, claro, para que el gobierno le viera lo que estaba sucediendo. Acá estamos, tenemos necesidad, nos estamos poniendo de hambre. Bueno, y en eso las mujeres fueron muy protagonistas de esto. Entonces, qué interesante, hasta el día de hoy, que pareciera que las mujeres, insisto, siguen los hombres siendo los que hacen la política, no nos debemos olvidar las mujeres, la lucha que hemos tenido, y que esto ha sido hace poco, y que debemos seguir teniendo, y que esto no se acaba por la crisis del 2001 o que esa lucha está acabada. O sea, digamos, debe ser el inicio y el avance para una lucha mucho más grande en esa igualdad entre hombres y mujeres. ¿No? Y en ese movimiento, ¿no? En ese contexto, las mujeres empezaron a descubrir y a redescubrir esto que decía vos, Laura, ¿no? Ellas mismas empezaron a organizarse, empezaron a contar cosas. Yo me las imagino en la ruta, ¿no? Haciendo piquete y hablando entre ellas, entre las mateadas, ¿no? Y las ollas populares, empezaron a redescubrir cuáles eran las situaciones que les estaba pasando como mujeres. Y ahí empezaron a surgir las cuestiones de la violencia, de la discriminación, de las cosas que políticamente empezaron a ver eso, ¿no? Los derechos de las mujeres, cómo empezaron a incidir, y también redescubrieron el tema de los compañeros, ¿no? Que dentro de las organizaciones sociales y piqueteras, como los compañeros también aún sufrían la discriminación por ser mujeres. Esto es re importante lo que dice Mariela. Desde en esa participación y empieza a incidir la mujer en la realidad, y se descubre el tema de violencia, es como empiezan y lo vemos que ese proceso se inició y continúa y crece, es el tema de cómo la mujer empieza a denunciar al hombre en situaciones de violencia. Y fíjate que empezaron a descubrir que no estaban solas, que habían compañeras, porque ahí se encontraron amigas y compañeras, y empezaron a compartir que las experiencias y las cuestiones de violencia no eran de puertas para adentro, que otras compañeras les pasaba lo mismo, y empezaron a descubrir también que se podían organizar y poder salir, ¿no? de esa situación. Que compartiéramos que las mujeres que ya estamos organizadas y que por ahí no nos damos cuenta que estamos organizadas, lo estamos haciendo todos los días en el comedor, en la unión vecinal, en la escuela, dentro de la cooperadora, es decir, ocupando esos ámbitos, entre comillas, de poder y de participación política. Mujer que se organiza
no plancha más camisas. Chau, chau. Hasta el próximo miércoles.